¿Empezamos? Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a lo que es el primer ciclo de conferencias de psicología de Coaching. Para mí es un verdadero placer, primero, daros la bienvenida. Además, veo entre el público a muchísima gente conocida, con lo cual me alegro mucho más. Yo siempre digo que bienvenidos a lo que es vuestra casa, ¿no? Que es el Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana. En esta ocasión está con nosotros en la mesa, pues por una parte está Raquel Hernández Sanz, que ahora la presentaremos, aunque yo creo que es de sobra conocida, y está Pilar del Pueblo, que también es de sobra conocido, sabéis que es vocal en la Junta de Gobierno y es uno de los activos más positivos y más dinámicos que tenemos en todo el ámbito de nuevos desarrollos de la psicología. Yo tengo que decir que Pilar ha luchado y lucha por todo el tema del coaching, a pesar de esa doble, ¿cómo diría yo?, esa dificultad que tenemos los psicólogos, que muchas veces nosotros mismos nos ponemos palos en las ruedas para ir avanzando. Y bueno, yo obviamente es verdad que la psicología, debido a las características propias de la profesión, siempre de alguna manera hay que ser muy cuidadoso, tanto en el método como en las intervenciones, ir dando un paso sobre otros seguros para guardar el nivel de calidad que tenemos los psicólogos. Y muchas veces cuando aparecen nuevas tecnologías, nuevas herramientas que muchas veces son nuestras, pero que aparecen de un modo que se desarrollan muchísimo, iba a decir hiperbólico, realmente nos quedamos todos parados, ¿no? Diciendo, bueno, y esto que es una parte nuestra, y ahora hay gente que la hace, hay gente que no la hace, ¿qué es lo que hacemos? Yo creo que es un acierto la idea que ha tenido el Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana y el Consejo de poder reservar de alguna manera que las mejores personas, los mejores profesionales para trabajar en este ámbito, obviamente somos los psicólogos. Y en ese sentido, a pesar que hay mucha gente que dice, pero no, si estas son herramientas que utilizamos los psicólogos, ¿por qué es necesario hacer una acreditación? ¿Por qué es necesario hacer un ciclo de conferencias? Pues es necesario porque tenemos que ser altamente competitivos si queremos tener trabajo y si queremos defender lo que hacemos. Y yo creo que eso es muy importante. Y en ese sentido, yo creo que es agradecer que Pilar haya desarrollado este ciclo de conferencias, que ya conocéis que van a estar con nosotros desde Marisa Zalanova, Ovidio Peñalver, Teresa Rodeja y, como no, la ponente que tenemos ahora, que es Raquel Hernández Sanz. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. Has estado en México, ¿no? Y estás trabajando en el ámbito de México. Está acreditada por el Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana. Hizo la especialidad aquí con nosotros. Es máster en terapia gestal integrativa y también ha trabajado todo el ámbito de neurolingüística, ¿no? y modelaje conductual evolutivo. Es decir, es una persona que tiene amplia experiencia y para nosotros es un honor estar aquí con nosotros. Hablando con Pilar, en muchas ocasiones, cuando hemos hablado del tema del coaching y por qué hay que trabajar en ello y por qué hay que desarrollarlo, como comentaba y ya comentó muchas veces, es un ámbito de especialidad o de superespecialización que es necesario que seamos buenos, que tengamos los instrumentos al día y que realmente nos diferenciamos de otros profesionales que no tienen la base psicológica, que no tienen los conocimientos que nosotros tenemos y que utilizan el nombre pues para vivir en el día a día, ¿no? Y eso es un problema real. Con lo cual, bienvenido el ciclo de conferencias, bienvenido a Raquel a estar con nosotros y Pilar, gracias por el esfuerzo de luchar en este ámbito en concreto. Le paso la palabra a Pilar para que diga. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo no sé si Sí, funciona. ¿Funciona? Para mí es una gran satisfacción veros esta tarde aquí, en ver a compañeros y compañeras de profesión, amigos y amigas ya, y daros la bienvenida a este primer ciclo de conferencias de psicología coaching. Sabéis que el colegio, como muy bien dice nuestro decano, junto con el Consejo, nos postulamos a la hora de dar visibilidad a esta metodología, que es una metodología que bebe completamente de la psicología y que lo íbamos a hacer siempre delante apostillando que lo primero que somos es psicólogos y después somos coach, somos terapeutas, somos consultores, pero lo que nos une a todos es una profesión,
una profesión muy rica, una profesión muy variada, de intervención en diferentes ámbitos, como también es la psicología coaching, y en la que detrás tenemos un código deontológico y tenemos una práctica profesional basada en la ética y es verdad, en esta parte científica, en la que yo creo que lo que nos toca es dar visibilidad y poner en valor. Sí que me gustaría también agradecer, por un lado, a nuestro decano y a la Junta de Gobierno todo el apoyo y la apuesta que ha hecho por esta figura de la psicología coaching. El apostar, como muy bien dice Paco, por herramientas y por metodologías que a veces quizás no se etiquetan como las podemos etiquetar dentro, pero que sí que es cierto que es algo que se está desarrollando y que nosotros tenemos que traernos a nuestra profesión, identificarla con ella. Yo quiero agradecerles públicamente porque entiendo que muchas veces no es una tarea fácil cuando aparece una nueva metodología hasta que no la vayamos afianzando, y estamos en ello, en la parte de también hacer investigación, colaboración con las universidades, que cada vez se está haciendo más dentro del colegio y dentro del ámbito profesional. Por otro lado, también agradecer al grupo de trabajo, que hoy estamos aquí bastantes miembros del grupo de trabajo. Es un grupo de trabajo muy potente, muy activo, donde nos hemos ido incorporando aquellos que nos hemos ido formando en psicología coaching dentro del colegio y también aquellos otros que se han acreditado con nosotros, que para eso también tenemos la acreditación. Y este ciclo de conferencias también surge como una idea y como una propuesta del grupo de trabajo. Y, por supuesto, dar las gracias a Raquel, que siempre que la llamamos y contamos con ella es una más de nosotros, una gran profesional y también profesora de nuestro curso de especialización. Yo para terminar, porque Pilar se queda aquí para coordinar la mesa, pero yo me tengo que ir a una reunión que tengo, comentaros dos cosas que son importantes. El ámbito del coaching es por y para los psicólogos. Es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Es importante tener una formación en psicología y ser psicólogos y psicólogas para poder trabajar en este ámbito. Hay que saber diferenciar claramente cuándo se pueden aplicar y a quién se lo puede aplicar. Están habiendo muchos problemas éticos, problemas de intervención, problemas de intrusismo que están dando realmente una problemática, por ejemplo, en cuadros de depresión mayor y otro tipo de patologías que se aplican y no se deben de aplicar. Quiero decir que y la gente no tiene bastante conocimientos, sencillamente no son psicólogos, no tienen conocimientos y por lo tanto es así. De hecho, una persona en una situación determinada que está certificado, es coaching y tal, me decía, oye, todo esto está muy bien, pero ¿tú me podrías explicar que el psicólogo lo que son las emociones? Y bueno, y eso es impactante, ¿no? Una persona que trabaja con emociones positivas que lo haga, hay que tenerlo en cuenta. Y la otra cosa que estamos haciendo en defensa de lo que es este ámbito de especialidad es que Pilar sabe que nos han hecho propuestas de formar parte como juntas directivas de asociaciones internacionales de coaching para formar y acreditar gente que no son psicólogos. Y nosotros hemos dicho que no. Quiero decir, y esa es la línea que vamos a trabajar, porque el coaching sois vosotros y sois vosotros los que tenéis que trabajar en ello, ¿vale? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a Raquel por estar, a Pilar, y yo me levanto y me voy corriendo. Gracias, Paco. Acordaros que os están grabando. Lo digo para que lo sepáis. Hay que tener cuidado. Gracias. Hasta ahora. Gracias. Pasamos. Recordaros que además ya os lo han comentado ahí fuera los compañeros, el ciclo de conferencias que se abre, como muy bien ha dicho Paco. Aquí en la página web tenéis las diferentes herramientas, los diferentes títulos de conferencias y las fechas. En la página web de formación os podéis inscribir para poder seguir viéndonos. Y hoy empezamos con nuestro primer ciclo de conferencias de psicología coaching, que espero que sean muchos más, segundo, tercero, que sigamos, y en concreto herramientas de psicología sistémica aplicadas al coaching. Así que quitamos esto. Paso, porque no la tenemos aquí. Muy bien. Antes lo hemos probado y funcionaba a la perfección. Sí. Ahora seguro también. Ya sabéis que el directo es lo que tiene, ¿vale?
el tema del directo. Ya ha salido. ¿Ya estamos? Sí. Bueno, yo antes que nada quiero deciros que sí es verdad que para mí es un gusto. Agradezco al colegio, te agradezco, Pilar, la invitación. Es que me siento en casa, me siento entre colegas. Lo noto porque hoy me he dado cuenta de que he venido en zapatillas y eso es signo inequívoco de que me siento en casa, porque generalmente cuando damos conferencias uno se lo toma un poco, a veces de una manera como más, no sé cómo decirlo positivamente, ¿no? Pero como más donde la apariencia también es importante, y la verdad es que hoy me di cuenta de que no había sido un factor en absoluto que consideré, y es síntoma de que me siento aquí pues muy a gusto y pues también sí, muy en mi casa, ¿no? Yo me dedico al coaching, afortunadamente. También soy consultora en una multinacional que se dedica a temas de consultoría en el mundo, pero os puedo decir que el 40% de los proyectos que dirijo y que ejecuto tienen que ver con el coaching directamente. Sé que hoy es un formato de conferencia, algunos ya nos conocemos, otros quizá no, pero aunque sea al final, toda pregunta, todo comentario, cualquier cosa que no se me haya ocurrido, pero si pudiera aportar o de mi experiencia o de mi opinión, es muy bien recibido. Por favor, de veras bienvenidos, construyámoslo entre todos. Sí os quiero reflejar que, como siempre, traigo cosas que conozco y que utilizo, no son todas las que hay. No me atrevo de hablar de aquello que todavía no he tenido la oportunidad de poder jugar con ello, de poder aprender, de poder vivenciar. Así que sin duda será una visión no completa y no única, sino bastante personal, y que se centra en poder también establecer al final un diálogo entre nosotros en el cual pudiéramos profundizar en el uso de cualquiera de las herramientas de las que os voy a hablar. He sido también muy cuidadosa de traer herramientas en el sentido de, más que hablar sobre el tema de cómo la psicología sistémica está proporcionando metodología para cuando abordamos como coaches, un poquito cuáles serían los puntos esenciales que cuando como psicólogos especialistas en coaching queremos trabajar también con una mirada sistémica, dónde miramos, qué tipo de indagación hacemos en esos puntos específicos, y de alguna manera también os quiero reflejar un poquito qué es lo que suele suceder y qué es lo que se suele percibir tanto por parte nuestra como profesionales como por parte de los coaches o clientes. Esto es un poquito lo que me inspiró para lo que ahora va a venir. De veras, y espero también con gusto el momento en el que pueda ser un diálogo y podamos intercambiar todo aquello que os pueda resultar todavía de interés más específico. Pero de nuevo y ante todo, gracias, Pilar, y gracias al colegio y gracias a vosotros por haber venido. Y dicho esto, bueno, voy a comenzar un poquito. Y por favor tengamos muy presente que lo que yo voy a hablar no es lo único y no es todo, es solamente una parte. Con esa tranquilidad quiero comenzar hablando de que un modo sencillo de entender el pensamiento sistémico es entender que el pensamiento sistémico es aquel que incluye todos los elementos en una solución, en una idea, en una intervención. Por ejemplo, si yo ahora me pusiera un poquito como psicóloga especialista en coaching sistémico, la primera pregunta que me preguntaría es, y preguntárosla a vosotros también, ¿qué ha hecho posible que yo hoy pueda estar aquí? Todos los aspectos que hicieron posible que yo hoy pueda estar aquí. Ahí me van a aparecer personas, incluso sistemas enteros. Yo ahora estoy viviendo entre países y si no hubiera sido por un avión no estaría aquí. Bueno, en realidad por varios. Así que, por ejemplo, algo que tenéis que saber es, la sistémica incluye todos los elementos que están involucrados. Cuando trabajamos desde esta visión, yo no puedo estar únicamente mirando uno de los aspectos. No solamente estaré pensando qué hizo posible que yo esté aquí, sino, por ejemplo, si habrá alguien para quien
puede haber un beneficio por el hecho de que yo esté hoy aquí. De tal modo que es una manera de mirar muy inclusiva, y esta es la primera idea que os quiero transmitir. Es una mirada muy inclusiva. Yo, de alguna manera, ahora, si hiciera una mínima y primera intervención sistémica, lo primero que haría sería agradecer a todo aquello que ha hecho posible que yo esté aquí y asegurar que hay un beneficio más allá de mí por el hecho de haber podido venir. Es de esta manera, como para haceros un ejemplo ya nada más comenzar, cómo interviene y cómo se plantea la metodología sistémica cuando hablamos de coaching. Vamos a ir poquito a poquito. Hay algunos puntos de confusión con esta metodología porque, como cualquier otra, tiene puntos diferenciales, pero allí quería reflejaros un poquito esto. Por lo tanto, como siempre, vamos a propiciar que alguien sea consciente de su responsabilidad en la construcción y mantenimiento de una dificultad o de un objetivo o de un desafío, pero lo más diferencial de esta mirada, como os decía, es poder apreciar todo lo que está incluido, ¿de acuerdo? Y es algo que decimos, es un movimiento como de mirar al sistema mayor al que pertenezco. Es muy habitual en sistémica que sí traigamos temas de nuestras familias, es muy habitual que si estamos en un, por ejemplo, abordaje organizacional, traigamos a toda la organización, desde los fundadores de la misma, por esta idea que ya quiero que quede, que es la sensación de una mirada más grande. Lo que os puede resultar interesante, al menos a mí me lo resultó cuando empecé a formarme en sistémica, fue cómo entendemos aquí lo que pudiera ser un quiebre, una dificultad, un problema de un cliente. Pues la verdad es que lo entendemos como un regalo. Y una de las primeras preguntas que nos hacemos es, ¿este problema de qué se está haciendo cargo en el sistema de esta persona? Y, por ejemplo, a veces nos atrevemos a lanzar preguntas de esas poderosas que luego nos gustan, como por ejemplo, si tu problema desapareciera mañana, ¿quién o qué aspecto pudieras extrañarlo? ¿Algún aspecto de la realidad problemática de la que estamos trabajando añorarías? ¿Alguien pudiera extrañar alguna parte de esta situación que se está dando y tú defines como problema? ¿Os parece una pregunta rara? A mí me lo pareció la primera vez que lo escuché. Pero si entendemos que la visión sistémica intenta quedarse viendo el sistema mayor en el que todo tiene un lugar, un problema también tiene un lugar y suele ser un indicador de que hay algo que tiene que atenderse de manera diferente. Y la acogida que hará un psicólogo especialista en coaching va a ser siempre así de positiva. Vamos a invitar a que esa situación problemática nos ayude a reparar algo, a completar algo, a transformar algo, pero qué bueno que ocurrió porque nos va a permitir estar mejor. Al menos en esta referencia es la idea principal. Y muchas veces hacemos preguntas en esta línea que os decía, que a mí al menos sí me sorprendió, como por ejemplo, ¿para qué es una solución este problema? Que es de nuevo volver sobre lo mismo. Entender los problemas como algo que sucede dentro de un sistema, y un sistema es una familia, un sistema es una pareja, un sistema es una empresa, un sistema es una organización, un colectivo, una fundación. En realidad vivimos en sistemas. Entonces, cuando aparece alguna dificultad en un sistema, quizá lo primero es preguntarse de qué me está queriendo hablar este problema sobre lo que le sucede al sistema. Por eso nuestra mirada es muy apreciativa. Me gustaría, de cualquier modo, que nos vayamos a ir viendo y trabajando herramientas, porque sé que es el foco que el colegio ha marcado para estas conferencias. Algunas ideas, ya hemos hablado de dar la bienvenida
a esto que generalmente nosotros y desde luego nuestros clientes vamos a definir como problema, vamos a considerar que aquí nada es excluyente, pero sobre todo el cambio es, no voy a indagar mucho acerca de quién está haciendo qué, sino qué está intentando ocurrir, porque pensamos que cualquier sistema siempre está intentando una buena y saludable adaptación al entorno. Ahí vamos a ir viendo un poquito más este tema. Pero quiero también reflejar que los que se dedican exclusivamente a este enfoque, hay psicólogos especialistas en coaching que únicamente trabajan desde el enfoque sistémico. He tenido la fortuna de formarme con algunos de ellos, luego os hablaré al final para recomendaros bibliografía. Ellos recomiendan después de muchos años y dicen, no toda problemática sería la más propicia para un abordaje desde esta metodología. Y quiero empezar también hablando de los límites. ¿Qué quiero decir? Estos expertos, y me gusta guiarnos por las personas que más experiencia práctica nos pueden aportar y por lo tanto más evidencia del resultado, nos dicen, hay algunos tipos de problema o problemáticas que tienen la característica de que se repiten. Así que es algo así como que me encuentro ante una situación y si a mí alguien me preguntara, oye Raquel, ¿es muy nueva para ti esta circunstancia? ¿O tú dirías de algún modo que ya tienes la sensación de haberla vivido? ¿Dirías que de alguna manera en otro momento, en otro contexto, en otro sistema, pero tienes un ligero recuerdo de que aquí hay algo que se repite? Frente a una problemática que tú podrías decir que es 100% nueva y nada en tu vida anterior pudiera remitir a un patrón similar. Estas personas expertas en este enfoque dirían que cuando esto sucede hay un cierto componente de repetición como de familiaridad, es el mejor para la intervención sistémica. Y de hecho a veces recomiendan que cuando no pase por este filtro la problemática, quizá no deberíamos obviar irnos también con otros enfoques. Pero cuando algo pareciera ser que es una y otra vez familiar para mí, o otra posibilidad, yo de repente entro a trabajar en un nuevo lugar y algo de lo que a mí me sucede, me cuentan que ya le sucedía a la persona que ocupaba esa posición anteriormente. Así que, por ejemplo, hay gente que viene a buscar un poquito nuestra referencia porque parece que no está pudiendo vincularse con éxito ante una nueva oportunidad profesional y algo que sabe es que parece ser que es la tercera persona a la que le ocurre esto en esta posición, en esta compañía. ¿Alguna vez habéis tenido noticias de este tipo de ejemplos? Bueno, cuando esto ocurre, diríamos que estamos en un territorio especialmente idóneo para mirar sistémicamente. En esta hipótesis de que ese sistema está pretendiendo de alguna manera funcionar mejor y nos ayuda emergiendo una dificultad o problema que si conseguimos poder integrar algo en relación a esta dificultad, casi siempre se resuelve. Y esta es otra de las características de la intervención sistémica. Es como que las resoluciones aparentemente son como extrañas. Es como, ¿cómo ya lo resolví? Pues sí, ya parece que es como un nudo que si lo puedes deshacer, ya está, no había mayor tema. Pero había algo anudado o había algo enredado que ¿cómo lo clarificamos? Como siempre hacemos cuando trabajamos como psicólogos especialistas en coaching, fundamentalmente con herramientas de indagación. Lo que yo hoy os quiero aportar, además de este marco de comprensión sobre la psicología sistémica, es qué puntos de atención primordiales miramos y a través de qué ejemplos de indagación trabajamos cada uno de ellos. Eso sí que me gustaría de alguna manera aportarlo. Entonces, voy un poquito a avanzar. Os decía, generalmente cuando un sistema empieza a presentar problemas,
tiene que ver con que alguna de las necesidades sistémicas no está siendo adecuadamente, vamos a decir, atendida. Entonces, necesitamos saber cuáles son esas necesidades sistémicas que nos van a afectar en la medida en que vivimos, nos relacionamos y trabajamos en sistemas. 4 fundamentales, ¿de acuerdo? Así que sería algo así como llevar el coche al mecánico. Yo no entiendo mucho de mecánica, pero puedo suponer que el mecánico no hace un desguace, o sea, no lo divide todas las partes, sino seguramente hace diagnóstico en relación a algunos sistemas específicamente del coche. Nosotros, cuando hacemos intervención sistémica, los puntos de chequeo sobre los que trabajamos son estos. Así que de alguna manera sabemos que todo sistema quiere estar completo, quiere mantener un orden, tiene que haber un balance, es decir, un equilibrio, y quiere alcanzar su destino. Y estos son los puntos sobre los que vamos a trabajar fundamentalmente cuando intervenimos. Todos ellos no es habitual, porque habitualmente la situación se conecta con alguno de ellos. Pero es importante que los conozcáis todos. Entonces, de alguna manera los vamos a ir viendo con mucho detalle. Vamos a empezar por el primero, en el que yo os digo que hay una necesidad sistémica que tiene que ver con que un sistema de alguna manera quisiera, si le diéramos voz, estar completo. Y estar completo va a tener que ver con estos 3 aspectos. Por una parte, estar completo para un sistema significaría que todavía mantiene el contacto con el origen, que las personas que pertenecen al mismo son capaces de reconocer la historia y que todo aquello que pertenece sí le doy el lugar. Vamos a ir poco a poco. Imaginaros que tuvierais y quisierais ya aplicar esto como herramienta de intervención en la tarde un poquito posterior de hoy o mañana por la mañana. Así que de alguna manera yo estoy indagando acerca de una dificultad que alguien me ha traído y seguramente eso se está produciendo en un determinado sistema, el sistema, insisto, pareja, el sistema trabajo, el sistema asociación, grupo de amigos, vecindario, cualquier sistema. Y una de las cosas es que puedo hacer como algunas preguntas, no sé si así es mejor para la grabación. ¿Vamos bien? Puedo hacer algunas preguntas para hacer esta indagación. Entonces, lo primero, para saber si ese sistema está completo, sería preguntar a mi cliente, de alguna manera, ¿qué recuerda de cómo empezó su vinculación con este sistema? Por ejemplo, puedo preguntar a una pareja cómo decidió construir esa pareja. Puedo preguntar a alguien que trabaja para una organización qué conoce del origen de esa organización. ¿Quién fue, por ejemplo, el fundador? ¿Y quién vino después hasta el día de hoy? De alguna manera, lo que sucede es, si algo que pertenece al origen yo lo he olvidado, en la intervención sistémica notamos que hay una pérdida de fuerza, hay una pérdida de energía, de centramiento o de disposición de avance en la persona. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Os estoy diciendo, hay que comprobar o mirar un aspecto, que si ese sistema está completo, y ahora os estoy intentando decir cómo hacerlo. Estará completo si la persona es capaz de mantener la conexión con el origen. Así que aquí decimos, de alguna manera, no te olvides de dónde vienes. Probablemente una persona que olvida su origen, en algún aspecto, desde esta referencia, pierde fuerza. ¿Y qué quiero decir con fuerza? Pues a veces es energía, a veces es de alguna manera el coraje de tirar adelante con tus proyectos, a veces es la perseverancia de seguir aplicando recursos para ir más allá de donde estás. La energía o la fuerza se percibe porque la persona tiene la sensación de que puede continuar y avanzar hacia un mejor desarrollo de lo suyo
y si no tiene esa fuerza, siente cualquier tipo de bloqueo, de resistencia o de situación problemática o de alta desmotivación o desánimo. Entonces, vuelvo, aquí decimos, ¿qué recuerdas? ¿Qué tienes presente de tu origen? Cuando digo tu origen me refiero al sistema que yo esté indagando y este será aquel en el que ha aparecido la problemática. Y empiezan a suceder estas cosas que yo os digo que a veces son muy sorprendentes, y es que la intervención sistémica en muchas ocasiones, tras algunas conversaciones, ese nudo se deshace. Era tan sencillo como que la persona había olvidado, por ejemplo, que alguien tenía pues al principio unos pactos y unos acuerdos y completamente los olvidó, porque había olvidado el origen de cómo se creó ese sistema en el cual ahora hay dificultades. Reconocer la historia sería de alguna manera el siguiente punto y pertenecer el tercero. Quiero ir más a detalle para que os podáis llevar más cosas. Vamos a pensar que estamos indagando el punto número 1, ¿de acuerdo? Insisto en que sé que es una conferencia, pero es una conferencia con un enfoque claro en herramientas. Así que quiero que os llevéis preguntas y maneras de indagar. Si yo estoy un poquito indagando esa conexión con el origen, empezar a atreveros a preguntar, oye, ¿cuál fue la causa de que tú ahora estés en ese sistema? A veces una pareja está muy enfadada y no recuerda que aquello comenzó con una ilusión de amar y ser amada, y solamente recordar eso es muy terapéutico. A veces uno no recuerda que el origen de algo fue que alguien me prestó dinero y trato actualmente a esa persona con bastante ingratitud, y creo que nunca le he reconocido ni agradecido que sin una firma no hubiera conseguido un préstamo que realmente fue el origen del negocio que hoy tengo, y no sé por qué no está funcionando bien. Insisto, las problemáticas más idóneas para este tipo de intervención las reconoceréis por patrones de repetición o porque hay esa aparente pérdida de energía, de fuerza, de impulso, de drive hacia logros, hacia resultados, y no entiendo de una manera lógica las razones. No hay algo, vamos a decir, evidente y lógico que a mí me haga entender cómo se está produciendo esta situación de problema. Entonces, lo primero es lo primero. ¿Cómo empezó? Y cómo tú estás reconociendo y honrando eso. Y esto en sí, hacer la indagación y recomendar a la persona que lo mire, que lo reconozca y que lo agradezca, ya está suponiendo la intervención. Algunas preguntas que os sugería, pues, ¿cuándo, cómo y por qué surgió tu permanencia en este sistema? Por ejemplo, y esta de nuevo a veces nos resulta sorprendente, ¿alguien tuvo que pagar algún precio para que de alguna manera tú pudieras estar en el sistema del que estamos hablando? Hay personas que entran en una organización porque despiden a alguien anterior. Hay personas que entran de una manera adecuada y otras veces no tan elegante. Hay personas de alguna manera que, bueno, casi todos yo creo que tendemos a olvidar demasiado rápido lo que hacen por nosotros. A veces recordamos más lo que no hicieron y nos hubiera gustado que hicieran. Entonces, la idea, ayudar a tu coachee a que mire todo esto y a que lo honre. Y honrarlo tiene que ver simplemente con reconocerlo. Ahora quizá podéis traer a vuestra memoria que hay muchos negocios que tienen una foto de los fundadores en la puerta. Son personas que inclusive ya no viven, pero sería una manera de hacer intervención sistémica. Yo no olvido qué hizo posible que esto siga hoy por hoy funcionando. Yo no olvido mi origen, yo no olvido de dónde vengo. Así que esta de alguna manera es una de las maneras en las que tenemos de intervenir. La otra, os decía, era reconocer la historia, porque si es importante la conexión con el origen, también es que de alguna manera yo pueda tener de nuevo mirado y honrado todo lo que ha ido pasando desde ese momento al día de hoy. Generalmente las personas no tenemos siempre muy presente toda la historia de lo que ha ocurrido, éxitos, fracasos, reestructuras, nuevos acuerdos, compromisos.
Así que tú vas a ayudar de nuevo a través de un buen ejercicio de indagación a que la persona se plantee en relación a ese sistema donde algo no funciona bien, qué hechos destacados han acontecido desde el inicio de ese sistema. Os puedo decir que yo siempre que hago esta indagación, la persona se da cuenta de que había muchas cosas que había olvidado. Por ejemplo, las empresas tienden a olvidar accidentes laborales o fracasos, productos que lanzó y que no funcionaron. También a veces olvidan personas que les han ayudado a llegar muy lejos simplemente por el hecho de que ya no están o que se desvincularon. Pero también nosotros solemos olvidar, a lo mejor en sistemas personales, quién o qué ha ido haciendo, cómo hemos llegado a nuevos pactos, a nuevos acuerdos, cómo hubieron algunas dificultades, cómo las afrontamos, a costa de quién, qué pasó, qué decidimos. Aquí de nuevo la idea es recordar, pensamiento sistémico, aquel que todo lo incluye. Si yo no recuerdo la historia, hay algo que estoy excluyendo. Por ejemplo, excluir que yo afronté esa crisis y la solucioné me debilita, porque no pongo en valor los recursos que sí tengo porque en ese momento los usé. ¿Me explico? Como manera rápida de ver cómo nos debilita cuando excluimos. Hay personas que vienen con un problema de que no están pudiendo con un desafío y no están recordando todos los éxitos que han tenido en desafíos anteriores. Al excluir esto, pierden fuerza. Cuando tú les ayudas con esa indagación a que recuerden, pueden volver a conectar con eso que fueron capaces de hacer y que siguen ellos porque hablamos del mismo. Entonces, yo, por ejemplo, sugiero que este apartado, una buenísima manera de indagarlos con una línea de tiempo, para que a la persona no se le olvide casi nada. ¿Qué ocurrió después y qué ocurrió antes y qué precede y qué antecede? Casi como en la metodología de gestión de proyectos. Para que de alguna manera la persona pueda reconocer, la gente te habla del éxito y es muy poderoso que le podáis preguntar, ¿qué sucedió los 6 meses anteriores? ¿Qué hiciste específicamente? Ahí va a haber una cantidad de recursos que la persona te insiste una y otra vez que no tiene. Lo que ocurre es que ha perdido la conexión con ellos. Entonces, ayudarle a indagar todo esto. ¿Cómo empezó? ¿Cuál ha sido la historia? Su propia historia en relación a ese sistema, que quiere de alguna manera que tenga más vigor y más éxito. Y también un poquito sobre el futuro, porque no nos quedamos únicamente desde el origen, la historia, al día de hoy, sino llevar un poquito la exploración hacia el futuro, para que pueda de alguna manera reconocer a qué se está enfrentando tanto internamente como a qué se está enfrentando en todo aquello que rodea a ese sistema. El sistema pareja, cuando aparecen los hijos, claramente tiene una amenaza externa, que son esos bebés recién llegados a la familia. Muchas veces una compañía se enfrenta de alguna manera a una amenaza muy externa cuando hay crisis, como bien lo sabemos. Es decir, también un poquito que la persona se dé cuenta y tome conciencia de qué aparece y qué se ve y qué muestra el futuro emergente, le va a ayudar a conectar algunas cosas que el mero hecho de reconocerlas, de poder hablar de ellas, le va a permitir una nueva conexión, probablemente de más fuerza, si el hecho de que lo estaba obviando o no viendo le hacía perder fuerza. Si no, no tendrá ningún impacto. Luego volveremos al principio, pero os decía, hay algunos puntos de indagación. No a veces está en uno, está en otro. Como el coche que no tenía ningún problema a nivel de electricidad y a lo mejor era un asunto en la cosa del motor. Quiero continuar entonces. De alguna manera teníamos también pertenencia. Voy a recordar, os decía, los sistemas tienen unas necesidades. La primera era estar completo. Para que un sistema esté completo, quiere mantener la conexión con el origen, tener viva la historia y pertenencia. Estamos en el primer bloque. El primer bloque es estar completo.
En relación a pertenencia, lo que quiero reflejaros es, si todas las personas que pertenecen a ese sistema son reconocidos y tienen un lugar, las cosas funcionarán mejor. ¿Qué ocurre cuando yo soy la hermana mayor y de alguna manera siento que nadie me pregunta por mi opinión? Ese sistema familiar va a funcionar un poco mejor que cuando alguien me pregunta por mi opinión. ¿Por qué? Pues porque generalmente una persona que es el mayor no tiene por qué ser más talentosa, pero sí ha tenido más tiempo en el sistema y tiene una visión más antigua. Preguntar eso suele ser sensato. Entonces, de alguna manera, aquí el asunto es, si estamos siendo capaces de reconocer a todos y a todo lo que pertenece a ese sistema. Es increíble, pero hay gente... Se está grabando, ¿verdad, Pilar? Bueno, estaba yo pensando en lo que pasó con con la reina actual, ¿vale? Pareciera ser, estoy fantaseando, que a ella le cuesta dar un lugar a alguien que sí pertenece a su sistema familiar. Al menos por la anécdota esa, ¿no? O sea, estamos hablando de la anécdota. Digo, a ver si solo me enteré yo del chisme. Estamos pensando Vale. en ella. Lo que quiero decir es, ¿qué sucede cuando yo tengo problemas para respetar el lugar que ocupa alguien que pertenece al sistema? Probablemente va a haber fricciones y va a haber dificultades. Y una mera intervención es ayudar a vuestro cliente preguntándole, en tu opinión, ¿quién pertenece a tu pareja? A tu sistema pareja, ¿quién pertenece? Y es muy interesante escuchar los excluidos. Y darte cuenta que hay gente que cree que la mamá del otro no pertenece a tu sistema. Si has tenido hijos, además. Entonces, simplemente esto y poder ayudarle a que identifique qué podría ocurrir si le diera un lugar y un buen lugar, ¿de acuerdo? Aquel que le corresponde, no aquel que no le corresponde de una manera inadecuada. Generalmente las cosas se calman, generalmente las cosas se armonizan y es lo que os describía que sueles percibir cuando intervienes con herramientas sistémicas. Hay de repente como una sensación de mayor calma, armonía, que normalmente las personas cuando estamos así podemos estar con un mayor grado de centramiento y de apuesta por nuestros objetivos. No hay como un ruido que nos esté distrayendo, bloqueando o dificultando. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo importante? Que todo lo que pertenece, yo lo pueda mirar y le pueda dar ese lugar que sí tiene. Lo que no implica hacer concesiones, implica darle el lugar. Quiero poneros, para dar todavía más herramientas, antes de pasar ahí para asegurar que sigo teniendo vuestra atención. Podríais pensar que aquí hay una diferencia muy interesante entre un sistema que yo elijo a un sistema que yo no elijo. Por ejemplo, la familia, yo no puedo dejar de pertenecer. Yo me he ido a otro país, paso el 80% de mi tiempo al año en otro país y sigo perteneciendo a mi familia de aquí. En cambio, si estamos trabajando el sistema trabajo, os dais cuenta de que a veces estamos trabajando para alguien y luego podemos cambiar y podemos volver a cambiar y podemos volver a cambiar. Así que aquí, por ejemplo, es muy interesante, cuando tengáis una temática de este tipo, que sepáis que cuando yo entro y salgo de sistemas, como ocurre en los trabajos, puedo hacerlo de una manera más armónica, más empoderada. Y lo que quiero es reflejaros la herramienta de cómo, como psicólogos especialistas en coaching, tendríamos que hacerlo. Aquí diríamos que hay como una serie de indicaciones o pautas que tú intentarás trabajar con tus clientes, siempre con esta idea de respetar los sistemas. Si tú eres la persona que eres el empleado y te vas a desvincular y tú quieres no quedarte con uno de estos nudos o embrollos, sería importante que consideres, y tú en la indagación
que haces con tu cliente, le puedas preguntar si hay algo por lo que puede tener gratitud de su paso por ahí. ¿Por qué? Porque hemos comprobado que cuando la persona puede manifestar y hablar de que sí, en relación a este aspecto, la verdad es que agradezco haber pasado por esta compañía, por esta institución, por esta organización, eso le da un lugar real y que tenía que ser a esa organización. Entonces volvemos al mismo esquema. Si tú das un lugar a todo aquello que lo tiene, el sistema está completo. Y si había algún ruido asociado a esto, se disipa. Hay personas que se van de un lugar sin ser capaces de agradecer absolutamente nada de lo que allí ha ocurrido. Ni siquiera el aspecto más pragmático, como puede ser, si ha sido el caso, que ha recibido una prestación por ello. Y es interesante que le puedas ayudar a reflexionar sobre este punto. Y simplemente aquí sugerir, ¿qué te parece? Si pudieras agradecer algo, si yo te lo pregunto y pudieras pensar en algo posible agradecer, que probemos a hacerlo a ver si tiene algún efecto para ti. Y luego simplemente pregúntale en la siguiente sesión si algo se siente diferente en conexión con ese sistema. Por ejemplo, esa persona que salió un día de una empresa y no ha podido volver a encontrar otro empleo. De nuevo, ¿cuándo pensaremos que es un caso muy propicio para esta metodología? Cuando a todas luces no tenga lógica. Hablo de una persona preparada, hablo de una persona de alguna manera que sí tiene una trayectoria, o sea, qué raro que esta persona no esté ya de nuevo en el mundo laboral. Hay algunas situaciones que a todas luces nos resultan un poco perplejas. Aquí vale mucho la pena hacer estas miradas. Vamos a ver, si la persona acaba de acabar su formación y es su primer empleo y le está costando 9 meses, yo no le recomendaría este abordaje. Le recomendaría más bien unas buenas pautas para hacer un buen currículum, prepararse para entrevistas. Los coaches sistémicos de mayor antigüedad, como os decía, siempre dicen una cosa. Primero prueba lo más sencillo. Primero pregúntate cosas de sentido común. Y si se resuelve por ahí, vamos muy bien. Porque el tema sistémico apunta a un tipo de intervención que, como quizá os podáis estar percibiendo, es bastante sutil, no es muy directiva, tiene mucho que ver con que la persona pueda hacer conexiones y fruto de hacerlas, de alguna manera hay una percepción diferente y es capaz de hacer cosas diferentes en un tiempo, pero especialmente favorable para cuando el asunto que te bloquea tiene que ver de algún modo con alguna cualidad del sistema que no se ha visto atendida y adecuada. Y de lo que sí sabemos mucho los psicólogos ya es de estas características de los sistemas. Sigo. Estábamos un poquito hablando de entonces qué pasa con las desvinculaciones, porque evidentemente en la familia yo no puedo dejar de pertenecer, y si alguien trabaja algún caso que tenga que ver con una familia que ha pretendido excluir a un miembro de esa familia, ya os aseguro que ahí van a haber problemas. Porque eso que está haciendo es como si a nivel de sistema estuviera alterando un funcionamiento óptimo. Así que puede que haya otro miembro de ese sistema que extrañamente esté teniendo problemas que no se explican, o que ese sistema simplemente no se sienta bien, no se sienta fuerte con la energía que propicia de alguna manera el vivir la vida y vivirla con éxito y bienestar. Pero estábamos en el mundo organizacional, os decía, algo que indagarás tiene que ver con qué te llevas de bueno, también con favorecer que esa persona que se ha desvinculado pueda ser capaz de dejar todo aquello a lo que contribuyó allí. Porque no sé si os ha ocurrido, pero hay gente que todavía lo que hizo, lo que aportó, lo que contribuyó a construir, lo vive todavía como si fuera propio y pretende llevárselo, o sigue llamando a la empresa, o sigue de alguna manera, oye, pero lo estás asegurando, oye, pero sigue así, o no puede llamar, pero está mirando, husmeando, buscando información, es decir, está de alguna manera todavía enredada o enredado en algo que ya no es su presente. Por eso, a veces,
a veces, no hay fuerza para tener éxito en el futuro. Así que la persona te habla todavía de, no, es que este es mi rol. Y esa persona hace 5 años que ya no trabaja en ese lugar y sigue hablando en presente. Es que ¿cómo es posible que con lo que a mí me costó este proyecto ahora estén desatendiéndolo? Todavía no ha podido romper ese lazo y ya no le corresponde. Entonces es muy importante para irse sin enredos sistémicos, ser capaz de agradecer, ser capaz de soltar. Da igual mi grado de contribución, si me voy, me tengo que ir. Y esto también es válido para las parejas. No es que todavía quiero saber cómo le ha ido en la revisión médica, si se ha cambiado de coche, dónde vive. Bueno, no pasa nada, vas a tener serios problemas para establecer otra pareja con éxito, diríamos en sistémica. Y no es una norma, es una tendencia. ¿De acuerdo? Con total humildad os lo digo. Es solamente una tendencia que a veces observamos. Y lo que observamos es que cuando esto se disipa, la persona increíblemente parece ser, empezar una relación en la que vaya a tener más probabilidad de, como está presente, poder tener éxito. Tercer punto, lleva tu corazón contigo, y eso es un poquito parecido a lo de antes. Yo no puedo tirar adelante si parte de mí todavía está en lo anterior. Estoy tan implicada emocionalmente con que aquello funcione, con que aquello vaya bien. De verdad que hay gente que sigue llamando a sus ex para ver si están bien. Yo no digo de no hacerlo, ¿verdad? Si tu vida va muy bien con tu siguiente pareja. Si no va tan bien con tu siguiente pareja, yo sería más cuidadosa y rompería algunos lazos. Y por último, de alguna manera, es asumir y llevarte la parte de responsabilidad que probablemente te toca porque aquello no salió bien. Porque hay personas que eternamente hablan mal de la empresa donde trabajaron. En sistémica, de nuevo decimos, si no eres capaz de tener una mirada que incluya todo, y estaréis de acuerdo conmigo en que siempre ha habido algo bueno, pues eso va a funcionar peor. Así que de alguna manera las recomendaciones que tú vas a trabajar con tu cliente son, si estás siendo capaz de agradecer, si está siendo capaz de soltar aquello que era su rol, si está pudiendo estar plenamente en el momento presente hacia un futuro y de alguna manera si es capaz de asumir la parte que le corresponde en que aquello no salió bien. Es mucho más probable que una pareja, si se rompe y alguien tiene la sensación de que toda la responsabilidad estuvo en el otro, que le vuelva a suceder exactamente la misma problemática con la siguiente pareja. Por el punto ciego en el cual hay un hábito o un patrón consolidado que tú vas a tender a repetir y probablemente va a volver a darse la situación. De ahí la importancia de poder asumir la parte que te corresponde, no más de la que te corresponde, la que te corresponde. Y ese es un poquito el trabajo. Ahora bien, si vuestro cliente es una organización y la problemática que os trae es la siguiente. Mira, no sé qué demonios pasa aquí, pero da igual a quién contrate, todo el mundo no dura más de un mes. Y ahí es un tema con cómo muchas veces la organización está haciendo los despidos. Volvemos a lo de siempre. Si el asunto es tan sencillo como que no paga lo que tiene que pagar el mercado, no busquéis intervención sistémica, recomendar a vuestro cliente que haga el favor de pagar lo que por convenio tiene que pagar. Sí me expliqué, ¿verdad? Es que luego también me encuentro colegas que enredan y yo digo, a ver. Por eso yo os quiero ser muy honesta. Empecemos siempre por lo primero. Esto tiene que ver con un grado de problema. Mirar que es extraño, que a todas luces no tiene lógica que esté ocurriendo y que yo he hecho intentos de solución más habituales y no han funcionado. O haga lo que haga, sigue pasando. Ahí estaríamos en el terreno donde mejor podemos aplicar esta metodología, porque lo bueno de ser psicólogos es que casi todos tenemos varios. ¿Qué le ocurre al empleador? Pues bueno, que no da las gracias al que despide. Bueno, yo creo que casi todos los psicólogos tenemos herramientas que vienen de metodologías diferentes. Pero quizás sí, es que me cuesta estar sin... Varias herramientas.
Y de nuevo eso es una de las cosas que nos diferencia. Yo sí me muevo mucho entre gente que se dedica a esto y no todos somos psicólogos y siempre me dicen, tú cuentas con la ventaja de que tienes como muchos mundos, o sea, puedes mirar algo sistémicamente, lo puedes mirar desde la Gestalt, lo puedes mirar desde cognitivo-conductual, lo puedes mirar con un enfoque de programación neurolingüística y le digo, pues haber estudiado psicología. Claro, eso es algo que nosotros llevamos y lo tenemos que recordar. Y podemos hacer una mejor elección de con qué metodología podemos afrontar una sesión de coaching. Nunca olvidéis esto, porque yo creo que permite una versatilidad de poder estar entendiendo realmente la necesidad específica de un determinado caso. Quiero continuar por ser rigurosa con el tiempo, ¿de acuerdo? Os decía, en ocasiones tu cliente será la organización y vas a tener que recomendar que haya unas mejores pautas asociadas a agradecer a las personas lo que contribuyeron mientras estuvieron, de alguna manera aclarar que las cosas que deja esa persona, a partir de ahora tú decidirás qué hacer con ellas, invitar a la persona a que toda su vida a partir de ahora le vaya bien y se olvide de lo que ha estado haciendo y asumir la parte que le corresponde de que eso no funcionara. Porque aquí en ocasiones vuestro cliente será uno, pero en ocasiones vuestro cliente será el otro. Y la intervención es la misma. Y ahora, si queréis, vuelvo a recordar. Hablábamos de principios que tendríamos que revisar. El primero es, todo sistema quiere estar completo. Os recuerdo, completo significaba en conexión con su origen, recordando la historia, dando un lugar a todos los que pertenecen y, de alguna manera, con esto habríamos revisado la parte de si algo no funciona bien porque no está pudiendo el sistema operar como sistema completo. Y si nada de todo esto a ti te viene, vamos a ver otro punto. Otro punto de indagación tiene que ver con el orden, porque también decimos que una segunda necesidad sistémica es la de orden. Decimos que un sistema en el que hay orden funciona mejor y tiene mejores resultados. Y esto es muy fácil verle si tú vas de visita a una casa y te das cuenta de que los niños eligen a la hora que se cena y probablemente lo que se cena. Ahí van a haber problemas asociados luego a resultados académicos muy seguramente, porque no hay orden. Pero si tú también vas a una empresa y te das cuenta que nadie tiene claridad de sus roles o que algunas personas claramente hacen cosas que no le corresponde, también sabes que van a haber problemas. Y esta es una primera idea de lo que os quería decir. ¿Qué es importante en el orden? Que tomes conciencia del lugar que ocupas e intentes mantenerte en los límites del lugar que ocupas. Os voy a poner un ejemplo de intervención. Cuando a mí me viene una persona y me dice estoy descontenta en mi empresa o en mi trabajo actual porque es que fíjate, yo tengo más ideas que mi jefe, yo estoy contribuyendo más, yo estoy impulsando, yo estoy logrando y yo fui la que se me ocurrió esto y yo fui... ¿Alguna vez os ha venido alguien así? Bueno, yo lo primero que le digo cuando miro sistémicamente es decirle, creo que deberías mañana mismo presentar tu dimisión. Claro, como no os suele gustar este comentario, pero a veces recordar que no solamente tenemos la herramienta de las preguntas, sino también de los comentarios desafiantes que ayudan a que la persona tome conciencia y probablemente asuma una nueva responsabilidad. Entonces lo que le digo es, estás ocupando un lugar que no te corresponde. Si no eres capaz de mantenerte a gusto en el lugar que la empresa te da, o pides un cambio o te deberías de ir. Pero lo que estás haciendo genera desorden y la verdad no le va a ir bien. Se manifestará de cualquier modo, pero eso no funciona en un sistema. Con lo cual, a veces lo que ocurre es que tiene la persona que tomar conciencia de que ya está preparada para un cambio profesional. Ya está preparada para ir al despacho de su jefe y pedirle oficialmente un cambio de rol. O ya está preparada para irse a otra empresa más desafiante. Pero esto que hace de ir más allá de los límites de una posición, a veces nos viene un cliente con un cuadro aparente de sobrecarga, mucho estrés, muchas dificultades de gestión de tiempo, a veces está a punto de un divorcio. Y cuando nos ponemos a revisar, lo que ocurre es que esta persona trabaja 12 horas al día
¿Y sabéis por qué lo hace? Porque no respeta el orden. Está haciendo cosas que no le corresponden hacer por rol. Está asumiendo responsabilidades que no son las suyas. Y la intervención para que todo el resto de problemática cese es que o asuma los límites o se cambie de rol. Las dos cosas dan orden. ¿Sí me expliqué? Bueno. Por ejemplo, os quería traer de nuevo específicamente preguntas para que os las llevarais. Yo podría preguntar, ¿no? A ver, ¿plenamente ocupas la posición que tienes? Oye, hay gente que esto no es en el ámbito, ¿verdad?, del trabajo, lo es en el de la familia. Hay gente que no asume plenamente el rol que tiene. Hay madres que van de amigas y, lógicamente, esos niños son muy problemáticos y todo el problema está aquí. No asumen el lugar que tienen. Hay madres ausentes, padres ausentes, es la misma problemática. Hay profesores que no están ocupando el lugar que les corresponde y hay dificultades en el aula. Estaríamos hablando de lo mismo. Entonces, de alguna manera, le tienes que ayudar a entender cuáles son esos límites de su puesto y qué podría hacer o para asumirlos o para lograr cambiar de puesto. Por ejemplo, y esta es una pregunta muy poderosa. Oye, ¿lo que dices realmente es apropiado para el lugar que ocupas? Hay mamás que piden permiso a sus hijos en lugar de darles indicaciones. Hay colaboradores que dan órdenes a otros colaboradores que son pares en la organización. Hay jefes que piden consejo a sus subalternos, pero no un consejo, vamos a decir, apropiado, sino es que no tengo ni idea de qué hacer y entonces necesito que tú me digas y que asumas la responsabilidad de la decisión. Entonces la pregunta es, ¿tú dirías que las conversaciones recientes que has tenido en la última semana son las más apropiadas para el lugar que ocupas en ese sistema? ¿Crees que hablarle así al hijo es lo que un hijo puede esperar del lugar que ocupa una madre en un sistema familiar? ¿Crees que hablarle así a tu esposo o a tu esposa es la manera en la que así honras el sistema pareja? ¿Es lo que tú hubieras esperado de la manera apropiada de conducirse como esposo o como esposa? Estos son el tipo de preguntas que haces en este nivel. Espero estar bajando a suficiente detalle como para que os lo llevéis específicamente. Porque es un tema que a priori es como muy ambiguo, pero bueno, Pilar me conoce, siempre me intento como que nos llevemos algo claro. Y esto tiene que ver con el orden, ¿de acuerdo? Cuidado porque si nos podemos complicar mucho la vida. Cuando hablamos de una empresa, lo primero que empezarás a revisar es el orden en funciones y luego el orden en contribución. Esto, si queréis, es para un nivel avanzado. Al final os voy a recomendar una bibliografía muy buena, muy práctica, y a quien le interese, que por favor la lea y lo indague. Porque es una bibliografía que de verdad os he recomendado, porque entre que me formé con las personas que lo han escrito y que he leído los libros, sé que es accesible. Vais a sentir que tenéis herramientas. Y os decía, estábamos en primer punto, completo, que nadie se olvide. Segundo punto, orden. Vamos al tercer punto. También el sistema, para mantenerse vivo, quiere que haya un intercambio y, a ser posible, un equilibrio en ese intercambio. ¿De qué estoy hablando? Dar y recibir. ¿Cuántas veces alguien viene y te dice, no logro mantener una amistad? Y el asunto es o que da mucho, Didi, o que exige mucho. No hay un equilibrio entre lo que pide al resto de elementos del sistema o al sistema mismo y lo que es capaz de dar a esos elementos o sistema. Entonces, de alguna manera es muy importante aquí indagar todo lo que tenga que ver con ese equilibrio, a cualquier nivel, en tiempos, en energía, en maneras de comunicarte, en compromisos asumidos, pero aquí siempre el asunto es qué estás dando, qué estás tomando, qué lo percibes equilibrado, cómo lo está pudiendo percibir el otro, qué cambios se podrían hacer, qué te parece si los pruebas y experimentamos cómo te vas sintiendo en ese sistema. En muchas ocasiones así de sencillo. Se trabaja mucho en pareja, se trabaja mucho, por ejemplo, en una organización en la que alguien acaba siendo un jefe tóxico
Y la única dificultad que tiene es que nunca ha entendido el concepto de equilibrio entre el dar y el tomar. Por eso tampoco puede delegar. Estaríamos hablando de esto. Y aquí de alguna manera quizá lo que indagamos es cómo es que para ti ha llegado a ser un asunto. Y siempre iremos un poquito atrás. ¿Hay alguien en tu sistema familiar que tú dirías que también le pasa lo mismo? ¿Ha habido alguien en esta compañía que de alguna manera también es así? ¿O lo hacemos para rastrear si la implicación sistémica va más allá de ti? A veces únicamente te lo has montado tú. Por los juicios y las comprensiones acerca del mundo y de ti mismo a las que has llegado fruto de tu evolución y tu historia. Vamos a la última. También decíamos que un sistema quiere alcanzar su destino. ¿Cuántas veces hemos tenido una pareja que el problema es que ya de pareja no tienen nada pero no se dan cuenta? ¿Cuántas veces una persona pretende seguir en una posición o en un rol que hace siglos le quedó pequeña? ¿Cuántas veces queremos seguir, pues no sé, en cualquier tipo de... viendo a los amigos del cole y ya no tenemos absolutamente nada en común? Y no es que los quieras ver una vez al año, es que los quieres ver todos los sábados. Y te aburres y te frustras. Pero es que realmente ese sistema ya no tiene vida. Fijaros, os quería traer como siempre preguntas poderosas. Aquí lo que hay que preguntar es, oye, ¿qué precio pagas por seguir aquí con esto? ¿Y qué precio pagarías si hicieras un esfuerzo extra y de alguna manera pudieras dar por finalizada tu vinculación con este sistema? ¿Cuántas veces una persona está en ese momento en el que se quiere independizar pero todavía no lo ha hecho? O romper una pareja que ya no funciona, o salir de un trabajo que ya no te da plenitud ni sentido de vida. Y es ayudarle a que tome conciencia del precio extraordinario que puede estar pagando por no ser capaz de darse cuenta de que ese sistema ya no tiene vigencia y ya no tiene futuro. Cuidado, porque esto se complica mucho cuando te contrata una empresa y lo que está sucediendo es que el motivo por el cual esa empresa comenzó ya no tiene sentido en el mercado. Y es muy complejo ayudar a un empresario a reconocer que la idea con el que algo le permitió ser próspero y dar fruto, es muy importante que reconozca si está ya en su fecha de caducidad, y para mantenerse con ese nivel de prosperidad tiene que innovar en otros servicios o productos y que no sea él el último en darse cuenta. ¿Vamos bien hasta aquí? Qué bueno. Entonces, si hemos hablado de 4 puntos de chequeo, los sistemas quieren estar completos, quieren tener un orden, quieren que haya un balance en el intercambio, quieren de alguna manera cumplir su destino, sea este el que sea. De alguna manera, ¿qué yo os recomiendo si me decís 4 cosas, Raquel? En mi experiencia, casi siempre es un tema de límites, empezar por ahí. ¿Cuáles son los límites? Y esto, como os decía, tiene que ver con ¿estás ocupando el lugar que te corresponde? Yo no sé qué está pasando últimamente, pero es como que todos estamos un poquito confusos con los lugares, con los roles, con las responsabilidades y con las cosas a las que se supone que nos comprometemos, pero luego no es tan fácil. Así que yo no sé por qué, pero si a mí me decís, ¿y tú qué orden utilizas para explorar? Yo esto, porque me va muy bien, porque casi siempre después de la segunda pregunta ya estoy en el asunto. Así que límites, segundo, hemos de revisar bien si hay algo que se está excluyendo. A todas luces, alguien competente que se siente muy inseguro está excluyendo sus recursos. No está poniendo en valor su historia. Hay cosas que ya ha sido capaz de hacer para llegar a donde está y las tiene completamente en el olvido. Ni las percibe, ni conecta con ellas, ni las potencia. Decide desde su necesidad, pero no desde su potencialidad. Relaciones con jerarquía. Cada vez me encuentro más estos asuntos y creo que tiene que ver con que indiscutiblemente por los cambios socioeconómicos que estamos experimentando ya no está nada clara el asunto de jerarquía. Al estudiante le cuesta respetar al maestro simplemente como figura jerárquica, al millennial le cuesta respetar al que suele ser su supervisor simplemente como figura jerárquica, a las personas nos está costando este asunto, al menos es una apreciación.
el equilibrio entre el se dar y tomar, y cuidado que el sistema siga orientado al éxito y no a otro propósito. ¿Cuántas veces lo que sigue manteniendo a una pareja no es el bienestar, no es el compartir, no es el contribuir, sino otras cosas? Ayúdale a ver esto, igual que mantenerte en un puesto de trabajo, igual que como empresario. Por ejemplo, el colegio. El colegio podría pensar si alguno de los servicios que está dando todavía tiene vida. Bueno, aunque no lo piense, va a dar síntomas si es que no lo tiene. Así que es ese tipo de comisión que extrañamente nadie acude nunca. De verdad, cuando hay algo sistémico, tú lo notas en que no hay energía. Las cosas no pueden darse porque no hay nivel de presencia, no hay nivel de energía, no hay ideas, no hay motivación, no hay vida ahí. Entonces, antes que enfadarnos o protestar o reñir o tener medidas disciplinarias, vamos un poquito a revisar estos asuntos. Dejarme que os hable de dos autores con los que, de verdad, con total confianza, por conocerlos muchos, puedo hablar. Uno es Anton de Croo y otro es Jean-Jacob Stam. Ambos trabajan como coaches únicamente sistémicos. ¿Qué tiene esto de bueno frente a personas como yo, que utilizamos diferentes metodologías? Que ellos llevan más tiempo únicamente utilizando esta. Los tips que nos dan, las recomendaciones que nos hacen son de mayor calado. No es que sepan más que otros colegas nuestros, es que saben más de esta metodología o enfoque. Creo que es una buena referencia. Por ejemplo, experiencias como coach sistémico es de Anton de Croo, y de Jean-Jacob tenéis coaching sistémico y alas para un cambio. He seleccionado estos tres porque puedo tener las herramientas, porque hablan claro, porque es entendible, porque es accionable, y si os ha interesado el tema es mucho más y mucho mejor que lo que yo haya podido de alguna manera transmitirlos. Son mis maestros y he bebido de sus fuentes. Recordar experiencias como coach sistémico, coaching sistémico y alas para un cambio. Me detengo aquí un poquito más por si alguien todavía está tomando nota. Para empezar, el primero, lo he puesto en orden. El primero, experiencias como coach sistémico. Sí. Son psicólogos que trabajan en coaching desde el enfoque sistémico únicamente. Trabajan para empresas, que también es muy interesante, además de para individuos. Entonces, sea cual sea vuestro enfoque, os va a interesar las experiencias que nos cuentan. Fijaros, último ejemplo. Sí. No, va a ser más de un minuto. Mejor nos vamos a preguntas y seguro que salen, ¿de acuerdo? ¿Le podemos dar 5 minutos, os parece? Muchas gracias, Raquel, por la interesante conferencia. Yo no he querido interrumpirla porque veo que estábamos todos atentos, que nos está resultando muy interesante, y entonces, si queréis ahora, pues como bien decimos, vamos a por las preguntas, ¿no? A todo eso que se nos ha ido pasando por la cabeza, que seguro que han sido bastantes. Aunque se esté grabando, no vais a salir, no se ve la cara, solamente se oye la pregunta. Adelante. Te quería preguntar un poco por un caso que tengo, que es una persona que se siente excluida de su propia familia. Entonces, que la hermana la manipula, es verdad, sí, ¿no? Con el bien de la vivienda y tal, está solo para la madre. Entonces, en principio me ha dicho que tiene diagnosticado límite.
A ver, ¿sí? Vale, bueno, pues muchas gracias de nuevo. Pues es una persona que se siente excluida de la familia. Ahora mismo ya solo está la hermana y la madre, ¿vale? Con la hermana, bueno, al final de esta mañana ha conseguido decir, no quiero saber nada de mi hermana, quiero decirle que no quiero saber de ella. Bueno, al indagar un poco más, pues claro, al final es no quiero saber nada porque la relación con ella me duele y como no quiero sentir dolor, pues mejor la excluyo, ¿no? Entonces está sufriendo mucho realmente. Yo no la he diagnosticado, pero sí que la han diagnosticado de personalidad límite. Y bueno, pues ahí está, con un problema además de maltrato, con 2 personas, una un maltrato psicológico importante y la segunda con un maltrato físico gravísimo, ¿vale? Y bueno, pues una situación bastante compleja también porque ella esperaba que además la persona entrara en prisión, al final no, con lo cual siente ahí bastante, un poquito de todo. Con familias, y es muy poderosa, es ayudar a nuestros clientes a que se ordenen. Ordenarse significa simplemente utiliza las sillas que tengas en tu despacho o pon fomis o simplemente hojas de papel, cualquier recurso, y pide que ponga una para cada miembro de esa familia. Aprecia que no hayan exclusiones y pregúntale para asegurar que no las hay. Cuando hayas hecho esto, ya has conseguido atender el nivel de pertenencia, que todos los que pertenecen estén y puedan mirarlos, no en persona. Hay gente que ha pasado situaciones tan dolorosas que nunca recomendarías que vuelvan a verse en persona, pero este trabajo eso no lo requiere. Pero sí requiere que tú sepas quiénes son. Y luego tú tomas tus decisiones, pero no hagas como que no existen, eso te quita fuerza, porque no es la realidad. Y aquí la premisa es, conéctate con la realidad porque ahí está la vida. Cualquier cuento que te cuentes solo es una parte y estás perdiendo fuerza y recursos. Entonces, lo primero sería, pon a todos los miembros de tu familia. Lo segundo es, ordénalos. La gente tiene dificultades para entender que no es lo mismo el primero que el quinto de una familia. No tiene nada que ver, y eso en sistémica lo sabemos bien. Y de alguna manera muchas veces le pides para que tome conciencia de esto, que una vez has puesto todas esas, como tú hayas podido, aunque sean hojas de papel, el nombre de todos los que pertenecen, no es que mi padre o mi madre nos abandonó, no estuvo ya, pero sin una madre tú no estás en este mundo. Así que nosotros, por ejemplo, en sistémica diríamos, si tú no eres capaz de honrar tu origen y por lo tanto tu madre y tu padre, tú vas a tener menos fuerza. Honrarlo no significa que tengas que tener convivencia con ellos si las situaciones han llevado por un camino en el cual eso no es lo adecuado. Pero no te olvides que biológicamente hubo un progenitor, hubo una progenitora y ahí llevas no solo ellos, sino muchos ancestros detrás que, ¿por qué no?, genéticamente son una fuente de energía y de recursos inagotable. Así que si tú has puesto a todo lo que pertenece, luego lo ordenas. Cuando lo hayas ordenado es muy importante que puedas ayudar a esa persona que verbalice cuál es su número. Y, por ejemplo, pueda decir a esa persona con la que tiene una mala relación, ahora te miro como hermana mayor mía que eres y yo como la tercera de la familia o la cuarta de la familia o la quinta de la familia. Es ayudarle a entender que tiene un lugar y no vale cualquier lugar porque cada lugar es único y diferente. El ejemplo más frecuente de estos enredos que yo he visto es ahora las familias que son muy, no recuerdo ahora la palabra, Pilar, si tú la recuerdas me ayudas, como que hubo una familia, hay un divorcio, hay otra reestructuradas, donde hay a veces alguna problemática de estas que no se soluciona muy extraña y cosas que pasan es que una segunda esposa, por ejemplo, es incapaz de reconocer el lugar de la primera esposa y haces esta misma dinámica y le haces ver que el lugar de una primera esposa jamás podrá ser ocupado por la segunda. Es su lugar, siempre le corresponderá, sobre todo si ha habido un hijo. No solo es la primera esposa, sino es la madre de ese hijo. Tú eres la segunda o la tercera esposa, madre de vuestros hijos. Y darle un lugar a esa persona y entender que sí va a ir a esas reuniones del colegio y no tener un enfado,
Es mucho más fácil cuando eres capaz de ver que sí tiene su lugar en el sistema para que ese sistema tenga mayor orden y tú tengas mejor relación con tu actual pareja. ¿Sí me explico por poneros un ejemplo? Y es muy importante que ni tiene más ni tiene menos, pero ese lugar lo tiene. Y tú eres la primera en unas cosas, pero no como esposa eres la segunda. Eres la primera para viajar, eres la primera ahora y única para muchos aspectos, pero en matrimonio no eres la primera, ese no es tu sitio. Y si alguien se confunde de lugar, genera ruido en un sistema. Por ejemplo, se enfada con los hijos o con la actual pareja cuando hay convivencia con esa primera pareja. Es tan sencillo como no entender los lugares. No sé muy bien ahí qué está pasando en el caso que tú reflejas, pero yo te diría, si esa persona, puedes revisar los puntos que hoy hemos visto, y yo empezaría por el de pertenencia en su sistema familiar. Aquí decimos que cuando hay temas de personalidad alterada, hay mucho enredo en cuanto a los lugares, y siempre empezamos por ahí. Que haya clarificación, es decir, todo el mundo pertenece, pero eso sí, en su lugar. Las madres no hacen de hijas, las hijas no hacen de madre, este tipo de cosas que a veces suceden. Y es simplemente poner orden en tu conciencia, en tu comprensión del mundo y sugerir a tu cliente, ahora que lo ves de ese modo, ¿qué cambia en ti? ¿Sigue siendo adecuado con quién hablas? ¿Sigue siendo adecuado las cosas que dices? ¿Habría algo que tendrías que incorporar o dejar de hacer? Y poco a poco el sistema se ordena. ¿Dónde estaría el límite en una intervención de ese tipo con familias entre la terapia familiar sistémica y el coaching sistémico? La terapia muchas veces está al servicio de un objetivo, pero no es excluyente. A veces está al servicio de una comprensión, a veces está al servicio de un acompañamiento que genere mayor bienestar en la persona. Nosotros cuando hacemos coaching, lo vais a entender muy bien en el libro, porque una de las primeras cosas que te dice es, yo aquí no quiero saber todos los detalles. Aquí me interesa un cambio hacia la acción que detone en que el objetivo que te trajo a la consulta antes lo logres. Habría muchísimo más trabajo sistémico si lo que quisiera es comprender el origen. Habría mucho más trabajo sistémico si lo que quisiera comprender o atender es a todo el sistema. Eso es una intervención de psicólogo. Pero a mí me interesa este objetivo y de alguna manera no quiero un abordaje de todo lo implicado en todo este asunto, sino qué puedo hacer para conseguir este objetivo. Esa es la diferencia que yo encuentro, donde como psicólogos especialistas en coaching, tú eres mucho más conciso para empezar en lo que preguntas y en qué das entrada al espacio terapéutico. Mucho más escueto, mucho más específico. Por ejemplo, si intuyes que tiene que ver con uno de los niveles de los que yo he hablado, no indagas en el resto. Un terapeuta sistémico indaga en todos, porque de alguna manera, para empezar, la persona probablemente no ha pactado un número de sesiones asociado a un programa de coaching con una expectativa de resultado, sino lo que quiere es, lleguemos donde lleguemos y nos implique el tiempo que nos implique, ayúdame con este asunto, ayúdame a conocerme, ayúdame a sentirme mejor, ayúdame a poder solucionar de alguna manera esta situación con la que vivo. Son demandas totalmente diferentes a las que nos hacen cuando también quieren que les ayudemos desde una metodología de coaching, que te dicen, yo tengo este problema, ¿cuándo y cómo podríamos estar viendo resultados? Si emplean la palabra resultados, si emplean la palabra objetivos, no están buscando en nosotros una intervención todo lo completa que pudiéramos llegar a proporcionarles, sino un enfoque que tenga que ver con eso. Y tú sabes que hay otros temas porque hacen ruido y saldrán en un tiempo y no te importa en absoluto, porque no es para lo que la persona en ese momento te está buscando. Así es como yo lo diferencio. Y no es la única manera, pero gracias por darme la oportunidad de daros mi opinión. Cosa que no se nos puede olvidar. Cuando estás interviniendo como coaching especialista en coaching,
no darás el consejo, no darás la pauta, no darás la prescripción y no dirás este es el problema. Perdón, no lo he dicho porque parto de eso, pero ya que lo hablamos, recordémoslo. Cuando tú estás interviniendo como coach, tú te vas a quedar en la indagación. Lo estoy diciendo constantemente. ¿Cómo sería para ti intentar esto? ¿Quieres probarlo? ¿Crees que lo que dices corresponde al lugar que ocupas en ese sistema? Un psicólogo no dice esto cuando estamos plenamente en intervención psicológica. No, claro que no, o vosotros lo hacéis. Porque yo le digo, mira, déjame que hablemos de que quizá esto que estás haciendo probablemente desde el sistema pareja no tiene nada que ver con... Y estamos hablando y estamos comentando y en el fondo estamos sembrando una prescripción. Y esta es otra diferencia clave. Perdón que no haya empezado por ahí, la di por hecha. Venga, una última pregunta. Sí. Después de intuyo que una mirada sistémica sería muy adecuada para entre una generación y la siguiente dentro de una organización. Entonces, en ese contexto de transición, ¿qué aspectos de la sistémica destacarías, por favor? No es tan diferente al tema de las fusiones, que por ejemplo yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones, cuando dos empresas se fusionan o dos equipos de una misma empresa se fusionan. Entonces, por ejemplo, hay cosas que tienes que hacer es trabajar mucho el reconocimiento. ¿Qué aporta el antiguo y qué aporta el nuevo? Hay una manera muy bonita de pedirles un ejercicio que es, cuando estás con un equipo nuevo, pídeles que se ordenen por antigüedad en la compañía. Cuando se han ordenado, el que aparezca al final de la fila, que reconozca al que está al principio de la fila, tú llevas mucho más tiempo aquí, cuando tenga alguna duda, probablemente voy a buscarte, reconozco tu lugar. Y probablemente el que lleva más tiempo que le pueda decir al recién llegado, veo que tú acabas de llegar, si en algo puedo serte de ayuda, cuenta conmigo. Pero luego haces otra ronda en la que les dices, y ahora ordenaros por competencia o por tecnología que traéis. Y entonces el joven que tiene 3 másters, no os voy a calificar el resto, esto me pasa a mí en mi trabajo, entonces contratas a gente que es mucho más buena que tú técnicamente, entonces luego vuelves a hacer la ronda y muchas veces el jefe aparece el último. Perdón, aquí no estamos hablando de jerarquía, el de mayor antigüedad es el que menos se ha reciclado, lo cual entonces tienes un equipo de trabajo en el cual tú le puedes decir, primero a ese millennial le has hecho que reconozca lo que aporta el baby boomer, pero luego le vas a ayudar a entender al baby boomer que cuando este millennial hace en esto lo que a ti te cuesta, por lo menos un poquito más, puede también apreciar eso y reconocerlo como valioso para él y para la organización. Y entonces le muestras desde el primer día que los pones en el equipo lo que cada uno trae. Por ejemplo, los ordenas por experiencias interculturales, los ordenas por lugares donde han tenido la oportunidad de trabajar. Facilita muchísimo la mirada comprensiva de la diversidad y de lo que aporta la inclusión. Porque la diversidad es lo que existe, pero quedaros con la palabra inclusión. ¿Cómo haces que lo incluya? Permite que esa mirada se dé. Entonces, por ejemplo, es una dinámica muy fácil que a mí me encanta hacer, pero les pido que interactúen desde ahí, ¿eh? Entonces le digo a esa Melina que les diga, no os preocupéis, yo os voy a ayudar con esta tecnología, es un placer para mí, pero primero los otros le han dicho, yo te voy a ayudar. Y luego tú cierras eso ayudándoles a que tomen todavía una mayor conciencia de la interconexión necesaria y que probablemente si son capaces de recordar y reconocer lo que el otro les puede dar, eso va a funcionar de maravilla. Por ponerte un ejemplo concreto de una dinámica. Bueno, a mí si me dejáis, yo sigo. Sí. Bueno, yo creo que estaríamos mucho más tiempo, pero como siempre, aquí no hay tiempo suficiente y tenemos que terminar también para seguir dentro de cada uno de nuestros sistemas, cumpliendo también con las diferentes roles y tareas que tenemos. Muchísimas gracias, de verdad es un placer.